En este sistema, un motor es alimentado por medio de un autotransformador a voltaje reducido para que éste tenga un par de arranque bajo y una corriente de arranque controlada que proteja la red eléctrica y al mismo motor. En primera instancia se activan los contactores KM3 y KM2, alimentando el autotransformador y cortocircuitando en estrella un grupo de sus devanados, conectando al motor a la salida de este. El motor arrancará suavemente. Este arranque por autotransformador se puede implementar donde hay un motor con 3 terminales y que sea de gran potencia. Pasado un lapso corto de tiempo, un temporizador activará el KM1 y se desactivarán los contactores KM3 y KM2 y el motor se energizará con la magnitud de voltaje nominal de la red. Este alcanzará la velocidad normal de trabajo. Esta configuración consta de 3 contactores, uno que alimentará el autotransformador, otro conectará en estrella un grupo de devanados del mismo y el último que alimentará el motor por medio de la red. Tenemos las protecciones de fuerza y control y un temporizador, pulsadores de marcha y paro, y esta máquina eléctrica que es un autotransformador que ayudará a reducir el valor del voltaje en el momento del arranque del motor. Y por último, el motor eléctrico. Conectamos el sistema a una fuente de corriente alterna. En primera instancia conectamos el motor por medio del autotransformador. Lo alimentamos y cortocircuitamos un grupo de sus devanados y su salida la conectamos al motor. Alimentamos el motor directamente de la red. Ahora hacemos la conexión del control. Hay que tener en cuenta que luego de conectar el control, la animación va a quedar muy cargada, pero también lo explicaremos en cada simu para tener una vista más sencilla y explícita del diagrama de conexión. Lo hago de esta manera para que tengan una idea de las conexiones con los elementos reales usados en este montaje. Una vez se haga el montaje físicamente en sitio, ya se puede ordenar de una manera estética el cableado. Conectamos el control. Con una línea alimentamos las bobinas A1 del KM1, KM2 y KM3 y el temporizador. Con otra línea vamos a controlar el sistema. La conectamos a través de los contactos normalmente cerrados de los relés térmicos hasta llegar al pulsador de paro o de desconexión. Desde este punto vamos a seguir 2 rutas. La primera es conectar la bobina A2 del KM3, esto a través del pulsador de marcha, pasando por los contactos normalmente cerrados del KM1 hasta llegar a dicha bobina. La siguiente ruta arranca desde el pulsador de paro hasta llegar a la bobina A2 del KM2, pasando por los contactos normalmente abiertos del contactor KM3, y desde este punto también alimentamos la bobina A2 del temporizador. Luego, desde el pulsador de paro conectamos el común del temporizador y salimos desde su contacto normalmente abierto hasta la bobina A2 del KM1. Por último, conectamos las autorretenciones del KM1 y la del KM3, no sin antes agregar un bloque auxiliar de contactos de este contactor. Ahora veremos el funcionamiento del sistema. Activamos las protecciones de fuerza y control. Al presionar el pulsador de marcha se va a activar el KM3, conectando en estrella las bobinas del autotransformador, cerrando sus contactos normalmente abiertos,
activando casi simultáneamente el KM2 y el temporizador. El motor va a arrancar suavemente. El temporizador va a hacer su conteo regresivo, cerrando su contacto normalmente abierto, activando el KM1 y esta a su vez desactivando el KM3 y el KM2. El motor alcanzará su velocidad normal de trabajo. Al pulsar el botón de paro se desactivará el KM1, apagando el motor. Para que el motor pare de una forma rápida y segura, le pueda aplicar los métodos de frenado que les dejaré por acá. Ahora veremos más detalladamente el diagrama de conexión de arranque por autotransformador en cada símbolo. Por acá tenemos el circuito de fuerza y el circuito de mando del sistema. En la fuerza tenemos el disyuntor, 3 contactores, el relé térmico, el autotransformador y el motor. El KM1 alimentará el motor directamente de la red. El KM2 alimentará el autotransformador por sus devanados 1, 4 y 7. El KM3 cortocircuitará los devanados 2, 5 y 8. Y el motor se alimentará por medio de las salidas 3, 6 y 9. En el control tenemos un disyuntor, el contacto normalmente cerrado del relé térmico, el pulsador de paro y desconexión, el pulsador de marcha, el contacto normalmente cerrado del KM1 que alimenta la bobina del KM3 y por acá podemos ver su autorretención. Un contacto normalmente abierto del KM3 que alimentará la bobina del KM2 y la bobina del temporizador. Por último vemos un contacto normalmente abierto del temporizador que alimenta la bobina del KM1 y por acá tenemos su autorretención. Al presionar el S2 o pulsador de marcha se activa el KM3, se autorretienen sus contactos normalmente abiertos. Cierra su contacto normalmente abierto y alimenta el KM2 y el temporizador. El motor arrancará suavemente. Luego de su conteo regresivo, el temporizador cierra su contacto normalmente abierto activando el KM1 y simultáneamente desactivando el KM3 por la apertura de su contacto normalmente cerrado. A su vez, el contacto normalmente abierto del KM3 vuelve a su estado normal, desactivando tanto el KM2 como el temporizador. Y el KM1 quedará enclavado por medio de su autorretención. El motor alcanzará su velocidad nominal. Veamos la simulación. Activamos las protecciones, pulsamos S2, se activa el KM3 y se autorretiene, le da paso de corriente al KM2 y al temporizador. El motor arranca suavemente, mientras el temporizador hace el conteo regresivo, cierra su contacto normalmente abierto y activa el KM1 y este se autorretiene. Abre su contacto normalmente cerrado, desactivando el KM3 y este a su vez abre su contacto normalmente abierto, desactivando el KM2 y el temporizador. El motor alcanza su velocidad inicial con un arranque suave, sin que haya habido picos de corriente que afecten a la red.